mucho como esa, digamos, rigurosidad de la mentalidad académica o de la mentalidad científica, pero mi mayor también reto en ese sentido o la mayor como barrera que tuve en su momento fue más bien ya el proceso de tomar la decisión de inversión, ¿no? O sea, nosotros teníamos una empresa que nos gustaba mucho, que queríamos invertir, pero que al mismo tiempo, nuevamente, ¿no? O sea, un poco por el background científico, igual, o sea, tanto de mi persona como de mis compañeras, era como necesitamos más información. Necesitamos más información y entonces siempre era como querer casi que tener como la certeza, ¿no? De la inversión y como que no nos entraba en la cabeza que era como, al final una inversión es un riesgo y digo, puedes o sea, pensar en diferentes escenarios, diferentes estrategias de mitigación, pero pues la verdad es que pues uno no es brujo, ¿no? Me acuerdo que sí fue una decisión que la verdad nos costó mucho tiempo, o sea, te estoy hablando de meses cuando ya realmente teníamos todo lo que necesitábamos. Hola, soy Nicolás Demeye, coach de founders y sus equipos, y te doy la bienvenida a Innovadores Sin Filtro, el podcast para founders, CEOs y sus equipos que están construyendo organizaciones que transforman América Latina. Aquí encontrarán historias reales y sin filtros de quienes construyen desde la trinchera, cómo lograron el éxito y también todo lo que nunca se cuenta. La soledad del liderazgo, sus decisiones difíciles, sus dudas, sus fracasos y aprendizajes clave. También compartimos herramientas de expertos para que no solo sobrevivas, sino que evoluciones y escales tu organización sin perder tu esencia. Hola, Abby. Bienvenida a Innovadores Sin Filtro. Hola, Nicolás. Un gusto estar acá. Mira, te voy a presentar rápidamente para que la audiencia esté muy clara y que te conozca muy bien. Entonces, tú, Abby, eres cofundadora y directora de inversiones en Ata Impact Capital. Originalmente eres de México y si escuchamos tu acento no lo podríamos adivinar porque ahora vives en Costa Rica. Has construido una trayectoria que mezcla ciencia, negocios e impacto. Estudiaste biotecnología, te formaste en transformación digital y has liderado iniciativas de inversión de impacto y bioeconomía en toda América Latina. Impulsaste proyectos que van desde fortalecer la seguridad alimentaria en Centroamérica hasta abrir camino en la bioeconomía con reportes y colaboraciones que incluso han llegado a organismos como el G20. Hoy, además de dirigir inversiones en Ata, formas parte de comités, consejos que apoyan a mujeres en STEM y el ecosistema de capital privado en la región. Algo que me ha inspirado mucho de ti cuando me contestaste mis preguntitas antes de hacer esta entrevista es que tu visión es construir un ecosistema donde empresas de todos los tamaños tengan acceso al capital para crear economías más sostenibles, equitativas e inclusivas. Y también algo que me llamó la atención es tu faceta como bailarina de danzas polinesias, que te ha dado una manera bastante distinta de tomar decisiones con fluidez y balance. Entonces, qué emoción tenerte aquí en el podcast. Y para empezar, me gustaría preguntarte sobre tu pasado un poco, porque tú vienes del mundo de la biotecnología. Y hoy estás liderando inversiones de impacto en América Latina. O sea, ¿cómo fue ese camino? ¿Qué te llevó a hacer ese cambio de ciencia a finanzas, inversión? Sí, claro, no, y vamos a ver, sí, yo creo que si me hubieran dicho hace, no sé, 10 años, cuando estaba ahí viendo toda esa parte de biotecnología, que en algún momento en el futuro iba a estar dirigiendo un fondo de inversión, la verdad es que en la cabeza se me hubiera imaginado, ¿no? O sea, nada que ver una cosa con la otra. Pero para contarte un poco, o sea, a ver, yo vengo de una familia súper científica, o sea, yo toda la vida estuve como metida en tema de ciencia. Mi papá es científico, él es físico en partículas, entonces literalmente desde bebé me acuerdo que nos lo pasábamos en congresos viendo las formulitas, como le decimos en mi familia, a todas estas partes que hace mi papá en la parte científica, ¿no? Entonces siempre tuve como esa parte muy cercana en mi vida y pues bueno, nada, ¿no? Eventualmente me metí a biotecnología por lo mismo. Un poco de también como contexto del contexto personal, por así decirlo. Del lado de la familia hay una enfermedad hereditaria que es el lupus. Del lado de mi mamá, afortunadamente, nosotras no heredamos esa parte, pero sí somos más propensas, ¿no? Entonces, cuando yo decido entrar a biotecnología, fue
en mi cabeza de Abby de 18 años, yo quiero curar el lupus con biotecnología, ¿no? O sea, esa era mi tirada y por eso fue que yo me metí ahí en esa parte. Tuve ahí varios proyectos y todo eso, pero la verdad es que en la universidad en la que yo estudié, que es el Instituto Politécnico Nacional, es una universidad pública en México, a nivel técnico es de las mejores escuelas que puedo, o sea, que vos podés ir, digamos, como para estudiar una ingeniería, para estudiar como toda la parte técnica, pero toda la parte, digamos, de habilidades blandas, temas de emprendimiento, jamás te lo mencionan, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en las opciones que te daban es, tú te puedes ir a industria, te puedes ir a academia y para de contar, ¿no? Entonces, tuve como ¿cómo decirlo? Como un parteaguas en la universidad en donde, y esto creo que sí nunca lo he dicho como públicamente, más que solo lo saben nuestros asesores y ya de aquel momento, yo tenía como unos experimentos corriendo en la universidad y pues era ahí, o sea, como las plantas, en su momento me metí mucho al tema de plantas y pues ahí teníamos experimentos corriendo desde una cabina, bla, 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 ¿no? Para no hacerte larga la historia, un día que yo regreso a hacer como la revisión de mis experimentos, imagina que este es como el frasco donde yo tenía las plantas y todos estaban sellados, ¿no? Justo para evitar tema de contaminación. Pues veo que tenían como hoyos en el film que tenía de protección y yo dije, ay, qué raro, o sea, no lo puse bien, de fijo lo estiré mucho y se rompió, el calor, qué sé yo. Después, cuando ya los estaba desechando, veo en uno de esos súper clarísimo que había como tinta de una pluma. Entonces yo dije, suave, esto no fue que el film estaba mal puesto, fue un tema, o sea, de que alguien llegó y literalmente picó los experimentos, ¿no? Entonces, en fin, fue todo un drama. Me acuerdo que yo voy con uno de mis mejores amigos en ese momento que también estaba haciendo experimentos bajo el mismo grupo y yo así como de, ¿qué hago, no? O sea, porque nunca me había tocado y, pues, que llegara alguien más y que se echara todos los experimentos, ¿no? Entonces fue como de, no, hay que decirle a la doctora y yo, o sea, ¿y qué le voy a decir? Ni siquiera sé quién es, sinceramente no me interesa saber, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, en fin, al final le contamos a la doctora y eso fue como un poco de las razones de por qué movimos toda la parte de los experimentos al Simvestab Langevio, que es otro, digamos, centro de investigación que está ahí cerca de la universidad, en otra ciudad, y entonces ahí ya empieza a trabajar también con otro doctor, ¿no? En fin, todo esto para decir que, a ver, a mí siempre me gustó mucho estar en la academia, o sea, yo me acuerdo que yo entraba a un laboratorio y yo me sentía como una niña chiquita en una fábrica de dulces, ¿no? O sea, ver como todas las cosas que se estaban haciendo, toda esa innovación, o sea, a mí me encantaba, pero ¿cómo decirlo? Mi conflicto era que si bien estábamos haciendo cosas que genuinamente podían tener una aplicación en el mercado, específicamente en tema de agricultura, o sea, podía tener un impacto increíble en tema de los pequeños agricultores, en temas ambientales, en fin, o sea, era como toda una vara súper holística, que era lo que pasaba, que pues sí, publicábamos las cosas, era un paper publicado y buenísimo para el mundo académico, pero después en la sociedad pues realmente no veías nada, ¿no? O sea, y todo se estaba quedando en un paper. Y entonces empezaba a ver los colegas que tenía alrededor, empezaba a ver como también el historial, digamos, de todas las personas que tenía alrededor en esa área y yo decía, pues es que es exactamente lo mismo, o sea, no hay un proceso de transferencia tecnológica, no está habiendo ahí un tema de, ok, pero esto a quién está beneficiando, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que eso como que me pudo mucho y yo dije, no, o sea, yo no puedo quedar aquí en el laboratorio, o sea, yo necesito ver a quiénes estamos ayudando, ver cómo esto se puede mejorar para todavía seguir ayudando a más personas. O sea, no sé, como que siempre tuve ese mindset de ayudar a los otros antes que a mí misma, sinceramente. Entonces era como o sea, poniéndolo en un paper, pues, o sea, sí, es tema de conocimiento, pero ¿y luego qué sigue, no? Y entonces, en ese proceso, me acuerdo o sea, cuando yo estaba haciendo mi tesis en su momento, fue todo un tema muy interesante porque me empecé a involucrar con organizaciones que estaban metidas sí en parte de temas de biotecnología, pero relacionada con temas de emprendimiento, temas de bioeconomía, estaba full metiéndose en ese momento. Entonces fue como de, bueno, a ver, vamos a conocer un poco qué es esto, ¿no? Y eso me llevó eventualmente, me acuerdo, al MIT en un evento que se llama el Global Bio Summit.
que me acuerdo que me seleccionan y fue tan gracioso porque, o sea, en ese momento digo, ahorita yo voy a un evento y es como, pues tienes de que la agenda de, ay, mira, quiero conocer a tal persona y así, ¿no? Entonces como que ya las habilidades de networking definitivamente las tienes mil más desarrolladas. Pero yo me acuerdo que en ese momento, ese fue creo que el segundo evento que yo fui como en tema de networking, por así decirlo. Yo me acuerdo que fue una catástrofe total, o sea, yo era así como de casi, casi que sentada en la esquina y yo decía, es que cómo yo voy a hablar con estas personas que están aquí, o sea, como que me impuso mucho. Y digo, afortunadamente, o sea, como que había comunidades latinas y entonces como que ahí le entrabas un toque, ¿no? Pero sí, no, o sea, cero, cero aproveché, para ser honesta, esa oportunidad. Afortunadamente, algunos de los contactos que salieron en ese momento justo trasladaron también a la parte de inversión, lo cual fue increíble, pero bueno, nada, ver, digamos, como que todo ese mundo, di no, o sea, a mí me encanta como todo esto, o sea, ya estás viendo como un tema de no solo meramente academia y ya, sino realmente cómo es que eso se ve reflejado en el mundo, o sea, fuera del laboratorio. Y ahí fue en su momento también cuando conocí a la Fundación de Impacto de Kirchner, que es una fundación de Estados Unidos que tiene estos programas de inversión de impacto, ¿no? Entonces, ellos tenían este fellowship que hasta la fecha sigue corriendo, que es un programa que en su momento, o sea, seleccionan durante un año a 3 estudiantes para entrenarlos como inversionistas. O sea, es un programa reintensivo, o sea, es una curva de aprendizaje impresionante porque justo el foco que tiene es no elegir como, digamos, a la típica persona que tiene como experiencia en finanzas, la parte de banking, la parte del típico MBA y bla, 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 sino que es agarrar personas de diferentes backgrounds, armar un comité de inversión y es ustedes tienen completa libertad sobre este ticket de inversión, ustedes tienen completa libertad sobre la tesis del tipo de empresa que van a buscar, solo tiene que tener tales características, que es, tiene que generar revenue, ya tiene que ser obviamente una empresa que esté constituida, o sea, digo, lo esencial para hacer una inversión, ¿no? Pero fuera de ahí es como completo libre albedrío. Entonces, me acuerdo que yo aplico este programa que era para la generación de México. Tengo la fortuna de que me seleccionan a 3 estudiantes a nivel nacional y entonces ahí fue cuando empezó como todo ese proceso, ¿no? Eh, sí te puedo decir, o sea, fue un proceso rudo, no te lo voy a negar. Yo me acuerdo que, o sea, vamos, desde venir de la parte meramente académica de toda la vida, literalmente, a la primera reunión con una empresa donde la empresa me estaba haciendo el pitch a mí. Yo me acuerdo que le decía al director del programa como, o sea, pero es que ¿qué le preguntas al emprendedor en la primera llamada, no? O sea, yo completamente como clueless en ese sentido. Y nada, o sea, tengo que decir, fui muy afortunada de tener de verdad increíbles mentores en este programa que me ayudó pues a aprender ahora sí que todo lo que sé ahorita y que pues bueno, lo que se ha estado refinando en su momento, ¿no? Entonces, ese fue, por así decirlo, como mi introducción en ese camino. Sí, a la par, yo ya estaba manejando más bien temas desde el lado como de emprendedora, no tanto desde el lado de inversión. Entonces era como tener un poco ambos sombreros. Pero bueno, sí, no, nada. Esa fue como el primer paso, por así decirlo, al tema de inversión. Claro, lo que me encanta es que ahí escuche este momento clave, ¿no? O sea, no quiero que las cosas se queden en el laboratorio. Yo quiero ver qué está pasando en la vida real, porque todo se queda en el laboratorio y creo que hay algo súper interesante ahí que podríamos explorar, porque creo que esta mentalidad científica te está ayudando muchísimo en lo que estás haciendo ahora. A ver, y quizás podemos ir directamente por ahí. Dale, dale, dale. Si quieres, y después me gustaría también explorar un poco contigo cómo llegaste hacia este lado de emprendedora inversionista, que eres cofundadora también del fondo, directora de inversiones, pero cuéntanos un poco, porque me imagino que en este programa con la Fundación Kirchner, ¿no? Ujú. Seleccionan estudiantes, tú tienes un perfil súper científico, o sea, finanzas, marketing, negocio en general, algo totalmente ajeno, porque hasta en tu familia no hay esto, o sea, tu papá como físico en particular, o Sí, sea, total. nada que ver, ¿no? Entonces, cómo, cuáles son? Porque entiendo, es intenso, como eres científica, sabes aprender rápido y todo esto, pero al mismo tiempo es algo bien distinto.
Entonces, ¿cómo te ha servido esta mentalidad científica y también cómo te ha limitado? Sí, claro. Mira, sí es un cambio, híjole, o sea, muy radical, ¿no? Porque, a ver, al final del día las metodologías científicas terminan siendo siempre, sobre todo en tema de ciencias exactas, o relacionadas a, es como el típico método científico, es como súper cuadrado hasta cierto punto y se podría decir que incluso hasta cierto punto monótono, o sea, ¿no? O sea, porque es como siempre es el paso uno, paso dos, paso tres, y son los mismos, así hagas el experimento uno, el experimento 5000, ¿no? Por decir algo. Y entonces yo me acuerdo, a ver, yo siempre he sido una persona y que yo siento que también eso viene un poco del tema de este contexto familiar científico, que se preocupaba mucho por el tema de cursos, certificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me aceptan en este programa, yo dije, a ver, me queda claro que tengo conocimiento en la vara técnica, en el tema de seguridad alimentaria, que era el enfoque del programa. O sea, por ese lado, o sea, me puedo navegar sin problema. Sácame estados financieros y dime que los analice, me pierdo completamente, ¿no? O sea, entonces en ese momento yo dije, o sea, hay habilidades que tienes que desarrollar, sí, obviamente vas a tener estas guías, pero la verdad es que el programa también está muy diseñado, una, para que sea como esta metodología de learning by doing, por un lado, pero por otro lado es vamos, tú vas a aprender hasta donde vos quieras poner el límite, ¿no? Entonces, yo la verdad es que me lo tomé muy a pecho, por así decirlo. Y entonces, hijo, empecé a tomar muchísimos cursos a mis asesores. O sea, yo creo que hasta me soñaban de tantas veces que les escribía preguntándoles cosas. O sea, siempre fui como una persona muy proactiva. Entonces era como, a ver, es que no estoy entendiendo esto, bien tal curso, tal cosa, solo quiero entender si se refiere a esto, sí, entonces esto significa tal, 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 ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, la verdad es que yo la verdad me siento demasiado agradecida porque tuve muy buenos mentores en ese proceso como inicial en el que la curva de aprendizaje fue, o sea, enorme, ¿no? Ahora, sí me ayudó mucho como esa, digamos, rigurosidad de la mentalidad académica o de la mentalidad científica, pero mi mayor también reto en ese sentido o la mayor como barrera que tuve en su momento fue más bien ya el proceso de tomar la decisión de inversión, ¿no? O sea, nosotros teníamos una empresa que nos gustaba mucho, que queríamos invertir, pero que al mismo tiempo, nuevamente, ¿no? O sea, un poco por el background científico, igual, o sea, tanto de mi persona como de mis compañeras, era como un necesitamos más información, necesitamos más información, necesitamos más información. Y entonces siempre era como querer casi que tener como la certeza, ¿no? De la inversión y como que no nos entraba en la cabeza que era como, di, al final una inversión es un riesgo, o sea, estás asumiendo un riesgo y digo, puedes, o sea, pensar en diferentes escenarios, diferentes estrategias de mitigación, pero pues la verdad es que pues uno no es brujo, ¿no? No es como que vayas a saber qué va a pasar en 2 años, o sea, ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, nunca nadie pensó que iba a haber una pandemia, en fin, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, me acuerdo que sí fue una decisión que la verdad nos costó mucho tiempo, o sea, te estoy hablando de meses cuando ya realmente teníamos todo lo que necesitábamos, al grado que los directores del programa hicieron una intervención con nosotros y fue como de, a ver, o sea, no van a tener la información, o sea, nunca completa, la información no va a ser perfecta nunca, y that's the job, o sea, tienes que aprender a poder identificar, a poder ver qué onda con temas de patrones, si es que llegas a ver los patrones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es que, nuevamente, ese programa está diseñado pues justo para que puedas aprender todo eso, pero de manera súper acelerada, ¿no? Entonces, sí tengo que decir, o sea, esa primera inversión que hice, o sea, gracias a este programa, yo creo que fue de las decisiones más complejas, o sea, justo como por ese cambio de mindset, que hasta la fecha tengo que confesar, sí es algo que a veces todavía me cuesta un poco de trabajo. Ya lo puedo navegar muchísimo más como esta parte como de incertidumbre, por así decirlo, pero sí soy muy consciente que va muy ligado a esa mente científica, método científico, tener toda la información, bla, 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 bla. Ujú. ¿Cómo estás navegando la incertidumbre entonces?
Ahorita, o sea, realmente la verdad es algo que ya terminas, me acuerdo que uno de nuestros asesores en su momento nos decía, terminas viendo patrones dentro de las empresas, ¿no? Y entonces me acuerdo que la primera vez que nos dijo eso, yo dije, bueno, ¿cuál es el patrón? Para entonces seguir ese patrón, ¿no? Nuevamente buscando como esa parte del método científico. Y me dio mucha risa porque Bot, o sea, genuinamente como que sonrió, se rió un poco y fue de, Abby, eso es lo que vas a aprender durante el programa. Entonces, curiosamente, más que un patrón, me atrevería a decir, y más por la etapa en la que nosotros invertimos, que es como en esta etapa temprana, pero digo, la verdad es que aplica para todas las demás etapas, recae mucho, digamos, en el tema de cómo vemos al equipo y por qué, por ejemplo, hago tanto énfasis en eso. Brincándome un poco a la parte de mi lado emprendedora, nosotros la empresa que teníamos en su momento la tuvimos que cerrar por dos cosas. Una, porque literalmente aduanas nos mató, o sea, Centroamérica, la parte de cross-border es un tema muy complicado y nuestra empresa estaba registrada en Panamá, pero teníamos operaciones en Guatemala e inicialmente queríamos entrar en Costa Rica, pero ahí el ecosistema estaba un poco diferente, entonces no hacía mucho sentido, pero nuevamente, o sea, temas de importaciones y exportaciones, temas de biorregulación para temas de insumos, para laboratorios, etcétera, etcétera, es una vara muy compleja en Latinoamérica y específicamente Centroamérica. Toda la parte de aduanas es sinceramente un dolor de cabeza, ¿no? Entonces al final fue algo que nosotros cero teníamos conocimiento, no previmos y eso fue una de las razones de también por qué decidimos cerrar la empresa, pero también porque a nivel equipo sí empezamos a tomar como ya caminos muy diferentes y ya no estábamos alineados en una misma visión, ¿no? Entonces fue como, a ver, o sea, si no estamos jalando todos hacia el mismo lado, pues claramente esto no va a seguir funcionando, ¿no? Y entonces por eso es que al final decidimos también cerrar la empresa, dentro de muchas otras razones, ¿no? Pero el equipo siempre fue como un punto crítico. Y entonces conforme más nos tocaba ver empresas y conforme más me tocaba también acompañar a empresas en sus procesos de emprendimiento, de ver qué onda con su modelo de negocio, etcétera, etcétera, justo pues empiezas a ver como estos tan famosos como patrones, que digo, más que una idea fija, porque realmente no es un patrón fijo, es como una serie de componentes donde a mi parecer el equipo es un punto fundamental, ¿no? O sea, y entonces ahí, vamos, es un tema muy relacional, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, tiene que haber un muy buen alineamiento, sí, obviamente entre el equipo fundador, pero también nosotros como inversionistas con estas empresas, nuevamente para decirlo de una manera muy burda, saber que estamos tirando para el mismo lado y que tenemos la misma visión en tema de crecimiento, ¿no? Entonces, o sea, no te puedo decir que manejo la parte de incertidumbre completamente como al 100%, porque yo siento que eso es imposible. O sea, porque siempre va a haber un nivel de incertidumbre, pero al final del día, o sea, aprendes a tener muchísima más comodidad para justo tomas de decisiones en donde sabes que pues toda la información no va a estar al 100%, por así decirlo. Claro. Está súper interesante el tema del equipo y sobre todo este tema de patrones. Entonces, para ti, ¿cuáles son estos, no sé si patrones o estos componentes, como tú lo decías, que te indican, además de la relación con los emprendedores y ustedes, que te pueden indicar si un equipo va a funcionar bien? Porque no sabes si va a tener los resultados, pero por lo menos que va a ejecutar de la manera que se espera de ellos. Sí, claro. Mira, no, o sea, nosotros que al final del día buscamos estas empresas que están generando también un bien común, siempre a mí me encanta preguntarles a los equipos específicamente como las razones del por qué crearon la empresa, ¿no? Porque siento que de ahí puedes empezar a sacar como mucho background history, por así decirlo, de cuáles realmente son o sea, las pasiones o qué es aquello que los está moviendo. Entonces, digo, ahí salen obviamente muchas cosas, o sea, sí hay founders que termina siendo un poco más circunstancial, pero que terminan completamente enamoradas de los temas en particular que están trabajando. Ya hay founders que es como, desde mi familia, desde chiquito me llevaban a la selva, ¿no? Y entonces por eso fue que conecté con todo esto. Para mí los dos son súper válidos, pero es justo, o sea, lo que nos fijamos mucho es una que dice el CEO en particular,
pero también es cómo es esa dinámica con las otras personas del equipo, con los otros founders, pero más allá de los founders, también con el resto del equipo, si es que hay como un equipo más grande, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Nos ha tocado muchas veces ver, por ejemplo, founders que o no dejan hablar a su equipo, por ejemplo, o sea, que les preguntas como de manera abierta y siempre el que está contestando es el CEO. Y es como, o sea, sí, ya te escuché, quiero escuchar ahora a tu equipo. ¿Por qué? Porque al final del día te ayuda a entender un poquito más de dónde están parados, cuál es la visión y nuevamente hacia dónde es que quieren jalar juntos, ¿no? Y entonces ha sido muy interesante, de hecho, ver cómo equipos que incluso llevan trabajando más de 5 años juntos tienen visiones completamente diferentes. Claramente en esas empresas nosotros pues no participamos, pero más adelante vimos cómo empezaron a tener problemas, el equipo se separó, la empresa ya no, o sea, ya no funcionó y entonces se vino abajo, etcétera, etcétera. Mientras que estos otros equipos que realmente tenían un mindset que estaba full alineado respecto a esto es lo que queremos hacer, esta es la problemática que queremos resolver. Vamos, si la cosa se pone difícil, como que ese es como el push extra, por así decirlo, o como el norte que los está guiando en un, bueno, esto no está funcionando, cambiemos y demos por este lado porque eso es lo que nosotros queremos, ¿sabes? Entonces, o sea, yo creo que también por eso nos enfocamos tanto en el equipo, porque, a ver, o sea, como siempre, incluso a nosotros nos llegaron a decir en su momento, sí, la idea es importante, no te digo que no, pero también necesitas personas que la sepan ejecutar. Entonces, al final del día, si tienes estas personas que te saben ejecutar esa idea, te van a saber ejecutar esa idea como te van a saber ejecutar cualquier otra, ¿no? Entonces, si idea uno no funcionó, pivot y voy por el segundo. Si segunda no funcionó, pivot y voy por el tercero. Y así va sucesivamente, pues hasta que le das a un modelo que realmente funcione, ¿no? Y acá es exactamente lo mismo. O sea, hemos visto empresas en las que pues es que este primer modelo que nos estamos validando, que inicialmente parecía que sí tenía un buen historial y que podía funcionar, al final no nos funcionó y entonces hay que hacer esta segunda validación, vamos a meter estas cosas adicionales, en fin, empiezas ahí a hacer pivots por todos lados hasta justo nuevamente pues llegar a donde quieres estar y justo poder abonar a esa problemática que quieres abonar, ¿no? Entonces, digo, yo sé que suena un poco repetitivo, pero esta parte de verdad de alineación y también de dinámica de equipo es así como, y ahora sí que la base de la pirámide, por así decirlo. Claro, claro. Entonces aquí tenemos un súper consejo para cualquier emprendedor que esté levantando capital contigo y me imagino con otros, deja hablar a tu equipo. No Totalmente. monopolices la palabra, ¿no? Qué interesante. Y llegamos ahí un poquito, ¿no? Porque yo te hablaba de esta mentalidad científica, cómo te ayudaba y cómo te limitaba también, y viendo que al final lo que haces no es una ciencia exacta. Entonces, esto es creo que es fue el gran reto para ti. O sea, al final, sobre todo hablamos de equipo, entonces, ciencias humanas, Totalmente. puedes ver patrones, quizás dices, bueno, pero al final no es que este patrón a fuerza te lleva del punto A al punto B. O sea, esto no sabes cómo es conjetura y probabilidades y análisis de riesgos, ¿no? Y esto ya sé que es por ahí que tú tienes que manejar esta incertidumbre y entiendo que con la experiencia que vas agarrando has tenido, ¿no? Poco a poco, bueno, ya tienes más experiencia y es más fácil para ti navegarlo. Estábamos justo antes de esto, hablando de este tema, de esta doble cachucha que tenías en el momento que estaba en la fundación. Estabas teniendo una cachucha de inversionista y al mismo tiempo de emprendedora. Nos contaste cómo cerró tu empresa por el tema Sí, sí, por claro. los temas de problemas con las aduanas y con tu equipo, pero no nos dijiste qué hacía esta empresa y cómo la creaste. Entonces me interesa Sí, mucho saber claro. esto. Sí, sí, sí. Mira, ahí de mi vida, por así decirlo, de emprendedora, son como dos lados. Por un lado, del lado meramente non-profit, en México en particularmente, y ya del lado como tal de una empresa for profit, ¿no? Por así decirlo, que fue la que eventualmente cerramos. Rapidísimamente del lado non-profit, en esencia, justo, digamos, por esa transición, veíamos mucho que había muchos investigadores, ya sea senior o junior,
que querían empezar a hacer esta transición de, ok, esto que estoy haciendo en laboratorio puede tener potencialmente una aplicación, se puede crear una empresa, generar ganancias, bla, 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 ¿no? Y entonces empezamos a hacer mucho trabajo al respecto, como un tema, digamos, ¿cómo decirlo? Como de trainings, por así decirlo, en un tema de, desde perfiles académicos, cómo es que puedo empezar a hacer esta transición hacia poder generar mi empresa, ¿no? Eventualmente. Entonces, trabajamos mucho esa parte en tema de acompañamientos con otros inversionistas involucrados desde México, con la Sociedad Mexicana de Biotecnología y de Bioingeniería, en fin, o sea, hubo ahí como toda esa parte meramente, digamos, como sí, o sea, de acompañamientos y asistencia técnica que iba por ese lado. Del lado de la parte de la empresa, mira, fue muy interesante. Desde el equipo todos veníamos de perfiles académicos hasta cierto punto. Sí, estoy pensando, pero sí, no, básicamente todos perfiles académicos que justo queríamos hacer esta transición. Hay un modelo que en aquel momento, o sea, estoy hablando de que era como 2019, sí, 2019, si mi memoria no me falla, empezó a resonar mucho el modelo de lo que se le conoce como las biofoundries o las biofábricas, que básicamente son estos como espacios de innovación abierta donde científicos pueden ir a hacer temas de investigación, o sea, de I+D en esencia, para desarrollar nuevos productos o nuevos servicios, pero el objetivo, digamos, de todo este espacio es que sean procesos automatizados, de manera que la persona no está todo el día pipeteando, digamos, en el laboratorio, sino que todo eso se hace a través de robots o nuevamente máquinas automatizadas, y la persona ese tiempo, por así decirlo, lo puede destinar a, ok, vamos a empezar a poner la parte ya, digamos, como del negocio un poco más en forma, ¿no? Entonces era como un poco de agilidad, automatizaciones, etcétera, etcétera. Y que al final del día, nuevamente, era un espacio de innovación abierta. ¿Qué se refiere a eso? Cuando, por ejemplo, vos trabajas dentro de una universidad y tienes los centros de investigación ahí, luego puede ser un poco complejo la parte de la propiedad intelectual, de quién es el dueño de esto, bla, 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 y que luego eso también te puede ocasionar problemas cuando ya vas a levantar capital con inversionistas, porque resulta que la propiedad intelectual no es de la empresa, sino es de un tercero, y entonces, en fin, se termina siendo un dolor de cabeza. Entonces, justo también esta parte era justo para poder abordar ese tema, ¿no? En ese momento, en el mundo había, si mi memoria no me falla, como 52 biofoundries, la mayoría en Europa, muy relacionada de hecho a centros de investigación, universidades que querían empezar a hacer como estos procesos de transferencia tecnológica. En Estados Unidos también había un par. Ahorita, de hecho, de los más conocidos es Ginkgo Bioworks, que se hizo una empresa pública. Ha tenido ahí varios dificultades financieras también, y digo, todo el mundo lo puede ver en sus reportes que están haciendo ahora como empresa pública. Pero bueno, en ese momento, pues realmente en Latinoamérica no había ningún espacio de ese tipo. Y me acuerdo que habíamos platicado también con otros fondos de inversión que estaban enfocados en la parte de biotech, que nos decían, sí, o sea, es que yo invierto en estas empresas que están en etapa de validación para poder empezar a hacer esos prototipados, pero ¿cuál es el problema? Que no hay espacio para hacer esos prototipados, o sea, no hay infraestructura, y entonces la mitad, y si no es que más, de mis tickets de inversión se están yendo en comprar equipos que van a usar 3 veces, ¿no? Entonces, pues obviamente no hace ningún sentido. Y era siempre que teníamos esta conversación con otros inversionistas enfocados en esas etapas, en ese sector, siempre era la misma conversación una y otra vez. Entonces también por eso fue como, ok, vamos a hacer este espacio que estas empresas puedan empezar a utilizar para poder validar, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, o sea, llegamos a levantar capital no reembolsable, principalmente de Cenacit Panamá y de Cenacit Guatemala, donde, o sea, teníamos equipos que nadie más en Latinoamérica tenía, súper avanzados, que nos permitían hacer estas automatizaciones, pero se empezó a volver un tema complejo nuevamente porque, pues digo, no es solo tener el equipo y ya, sino necesitas todos los insumos que necesitas para hacer funcionar los equipos, ¿no? O sea, necesitas la parte de los espacios, cómo está toda la parte de bioseguridad para que pueda funcionar el laboratorio, en fin.
Entonces empezó a ser, la verdad, un tema tan complejo que sí se nos salió un poco de las manos porque pues nuevamente no teníamos esa experiencia, ¿no? O sea, veníamos todos con perfiles académicos, sí habíamos tenido ciertas exposiciones a otras cosas y otras áreas desde diferentes rubros, pero pues nunca habíamos hecho una empresa, era la primera vez y aparte cero conocimiento teníamos de qué tan complicado podría ser todo el tema de aduanas, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, pues eso, como te digo, al final decidimos cerrar la empresa, los equipos los terminamos donando a universidades, pero sí, no, nada, esa era en resumen lo que era en su momento esa empresa. Buenísimo. ¿Y cómo entonces llegaste a cofundar el fondo con ATA? Sí, claro, mira, después del programa que tuve con Kirchner, em, la verdad es que fue un proceso muy acelerado. A ver, después de ese año que yo estuve en ese programa, en ese momento se tenían programas en Canadá, Estados Unidos y México. Y se quería llevar ese mismo programa a lo que es Centroamérica. Entonces, yo en ese momento, a mí siempre me gustó Costa Rica, entonces yo decía, yo me quiero ir a Costa Rica eventualmente. ¿Cómo? No sé. ¿Bajo qué? No sé. Yo me voy a ir a Costa Rica. Entonces, fue ahora sí que un poco azares del destino en el que se quería hacer esta expansión a Centroamérica y yo me quería ir a Centroamérica, ¿no? Entonces fue como de, a ver, Avi, hemos trabajado contigo el último año, nos ha encantado el trabajo que has hecho, ¿qué onda, no? O sea, queremos expandir esto allá, van a ser 3 directores, te mandaríamos como una de las directoras para Centroamérica, sería empezar en Costa Rica para poder ahí empezar a hacer como toda la red. Yo ya tenía una red acá, digamos, en Costa Rica, justo como por todas estas otras actividades, entonces, pues era como el perfect fit, ¿no? Entonces, nada, al final yo dije, no se diga más, al mes y medio me mudé a Costa Rica, fue como un proceso súper acelerado. Y en ese proceso, pues nada, ¿no? O sea, nos encargamos de expandir estos programas de inversión de impacto en seguridad alimentaria y de bioeconomía. Cuando estábamos, a ver, parte de esos programas sí llevaba un componente fuerte, digamos, en la parte de asistencia técnica, tanto a empresas como a, digamos, como entrenadores del ecosistema, es decir, estas organizaciones que son incubadoras, aceleradoras, etcétera, etcétera. O sea, no todo lo que ahora se clasifica como las famosas ESOs. Y en ese proceso, nosotros decíamos, el programa actualmente está diseñado para que tú al final de un año puedas hacer una inversión. Pero para que te des una idea, cada grupo de estudiantes, que normalmente son 1 o 2 o hasta 3 cohortes en paralelo con diferentes enfoques en región, encuentran hasta más de 100 empresas cada año. Y entonces el programa, o sea, ese es un programa que lleva más de 10 años corriendo. Cada año se encuentran más de 100 empresas que potencialmente pueden recibir inversión, pero solo estás limitado a hacer una inversión. Entonces, nosotros estábamos viendo todo este pipeline y dijimos, ¿por qué lo estamos limitando a una sola inversión, no? O sea, si realmente tienes todo este potencial de empresas que por un lado necesitan capital, que por otro lado necesitan capital en una pequeña escala, o sea, no estamos hablando de tickets enormes, sino estamos hablando en tickets más pequeños, y que realmente no hay aparte, o sea, no encontrábamos en el ecosistema de Centroamérica con este enfoque en impacto particularmente, ¿no? Entonces, ahí fue un poco, digamos, como las semillitas, por así decirlo, de lo que eventualmente terminó siendo ATA, en el sentido de que, nada, dijimos, ok, ¿por qué no se diseña un fondo que sea para poder hacer inversiones pues, en estas otras empresas que estamos encontrando, no solo las que son, digamos, meramente de la que seleccionan los fellows en su momento y listo, ¿no? Entonces, en fin, para no hacerte ahí larga la historia, fue un poco el proceso de cómo empezamos a ver cómo se podía diseñar ese fondo, porque también eso tuvo demasiadas, híjole, complejidades, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final del día nosotros decíamos, a ver, estamos hablando de una región que no tiene el mismo nivel de atracción de inversión de fondos como por ejemplo mercados como México, como Brasil, que son mercados enormes que por sí solo florecen, ¿no? O sea, acá es, siempre que hablábamos con otros inversionistas que no eran de Centroamérica, las primeras respuestas o reacciones que teníamos era como de, es muy riesgoso, el mercado es muy pequeño, es un mercado muy fragmentado,
En fin, o sea, siempre eran como peros, 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 peros. Ya que estabas acá, decías, o sea, sí, puede que si tú ves solo país Costa Rica, solo país Guate, solo El Salvador, etcétera, etcétera, pues puede que sí, obviamente, si lo comparas con Brasil, lo comparas con México, pues, o sea, son pequeños países. Pero a ver, incluso si tú, o sea, si combinas, por ejemplo, las economías de todo Centroamérica, terminan siendo la tercera, cuarta economía más importante de toda América Latina. O sea, región pequeña, pequeña realmente no es. O sea, si lo ves como países individuales, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero ¿cuál es digamos, como también, cómo decirlo, la genialidad, por así decirlo, que tiene el ecosistema? Que estas características que tienen estos países, una te permite poder tener procesos de validación incluso a costos un poco más accesibles que en países más grandes, por un lado, y que por otro lado, potencialmente incluso puede haber atracción hacia temas de potenciales exits si es que se da el caso, ¿no? O sea, porque obviamente no todas las empresas calzan para eso. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, todo el mundo cuando está hablando de expansiones está hablando de mercados más grandes, entonces Centroamérica no termina siendo un foco, pero si, por ejemplo, hay una empresa que ya tiene todo el mercado de Centroamérica afianzado, entonces en vez de empezar desde cero, mejor puede hacer una adquisición, por ejemplo, ¿no? Entonces, en fin, tiene ahí como varios temas. Entonces, al final, nosotros decíamos, ok, o sea, nos hace sentido, ahora veamos a nivel de estructura cómo es que puede funcionar esto. ¿Por qué? Porque algo que nosotros no queríamos hacer era ir y levantar un fondo de, no sé, 20 millones, 30 millones de dólares, o sea, fondos grandes que después no pudiéramos colocar, ¿no? O sea, porque al final nuestro ticket promedio es de $100,000. Entonces decíamos, si yo levanto un fondo de 15 millones con tickets promedio de $100,000, o sea, no van a pasar 20 años y yo voy a seguir colocando esa plata. Porque, a ver, si hay empresas, sí, pero también necesitan mucho acompañamiento técnico, necesitan mucha preparación para temas de inversión. En fin, hay ahí como varias cosas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a hacer un fondo más pequeño. Y ahí fue cuando se puso muy complicado, pero al mismo tiempo muy divertido todo el proceso de estructuración. ¿Por qué? Porque en la parte del modelo, digamos, de un VC tradicional, por ejemplo, la parte de fund management, o sea, todo este modelo de compensación a los fund managers, el famoso modelo 220, bla, 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 pues realmente no te hace sentido, o sea, no funciona económicamente hablando en fondos pequeños, ¿no? O sea, nosotros me acuerdo que en su momento hicimos los números y decíamos, para que haga sentido y que se pueda, o sea, para poder cubrir costos de administrar el fondo, temas de diligencia, tenía que hacer un fondo, si no mal recuerdo, como de 13 millones mínimo, así por lo bajito. Y nosotros decíamos, o sea, nosotros lo que queremos es poder tener un fondo de 1 o 2 millones máximo. Entonces era como, con un modelo 220, claramente eso no es viable. Entonces, literalmente nos pusimos nuestro sombrero de académicos otra vez, por así decirlo, y empezamos a buscar ahora sí que por todo el mundo diferentes modelos, porque decíamos, alguien de fijo encontró una manera de poder abordar esto y si no, pues combinamos cosas, ¿no? Y que literalmente fue lo que hicimos. O sea, encontramos modelos en la India justo con Upaya Social Ventures que hicieron como este modelo de fundraising híbrido y ahorita me meto a eso. Encontramos temas de otros modelos y estructuras de inversión como el tema de Redeemable Equity acá en Latinoamérica principalmente con Creas Ecuador, con Corin, en Estados Unidos igual con otros fondos que también estaban empezando a utilizar esas estructuras. Encontramos como toda la parte de el papel, digamos, que jugaba el tema de asistencia técnica en todo esto de poder atraer más inversión, en fin. Entonces hicimos como ¿cómo decirlo? Como un tutti frutti, dijimos, ok, esto de aquí me funciona, esto de acá me funciona, esto de acá me funciona, e hicimos lo que ahora es como el punto de ATA, ¿no? Entonces, en su momento dijimos, a ver, este fondo va a tener características incluso a nivel estructural muy particulares, entonces tiene que ser una entidad nueva. Y entonces ahí es cuando hacemos como este spin-off de esta fundación donde estábamos trabajando y los que estábamos como directores de Centroamérica nos independizamos y lanzamos ATA, ¿no? Entonces así es un poco de cómo termina siendo ese proceso. Y al final, ¿cuál es la estructura del fondo?
La estructura es una non-profit, o sea, siempre nos dicen como, es que cómo es que es fondo y es una non-profit, ¿sí? Es un fondo que está estructurado bajo una non-profit. Nosotros como fund managers no tenemos, no recibimos un management fee, no recibimos un carry, que también eso es todo un tema. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que le compartía esto por ejemplo, colegas de otros fondos, siempre se sacaban demasiado de onda, ¿no? Era como de, sabe un toque, como que como fund manager no tienes management fees y carries, o sea, entonces, ¿cuáles son los incentivos ahí, no? O sea, y siempre me daba mucha risa porque la primera pregunta, perdón, que nos hacía era como, o sea, pero Avi, ¿sí te estás pagando? Entonces, la respuesta es sí, sí los estamos pagando. O sea, lo que hicimos ahí fue hacer como un fundraising híbrido. Por un lado, levantamos capital meramente filantrópico, es decir, grants y donaciones para justo cubrir la parte operativa, la parte de asistencia técnica, porque es algo que subsidiamos a las empresas, y la parte del programa catalítico que tenemos de referencias. Y por otro lado, levantamos capital de inversión que entra por así decirlo, entra en un modelo de recoverable grant con nuestros donadores, porque al final son donadores. Nosotros les llamamos Venture Philanthropists porque no les podemos llamar LPs, técnicamente hablando, porque nuevamente es una non-profit, pero digamos que termina siendo como un modelo, es por así decirlo, como el homólogo al mundo tradicional de VC de un LP y un fondo, pero en el mundo de non-profits. Entonces termina siendo lo mismo. Nosotros recibimos esa donación, entra como una donación, pero en este modelo de recoverable grant utilizamos eso para hacer los equity investments y después nosotros redonamos la donación. Entonces es ahí medio truculento el wording, porque luego puede ser un poco confuso, pero en esencia es realmente lo mismo, solo del lado de los non-profits. Está genial, porque creo que en este ejemplo estás ilustrando perfectamente las ventajas de tener esta mentalidad científica con la formación en inversiones que hiciste con Kirchner. O sea, la estructura Total. del fondo viene de una reflexión muy académica, investigando, explorando, investigando los modelos, y ustedes haciendo una nueva fórmula casi, ¿no? Una nueva fórmula de cómo ganar, y al mismo tiempo, ¿sabes? Como, aunque la estructura es muy particular, es un bicho raro en el mundo de inversiones, de inversiones en general, ¿no? Sí, de inversión. Sigues aplicando las mismas técnicas para invertir que lo que aprendiste con Kirchner, ¿no? Entonces, Sí, como exacto. me encanta lo que estás comentando, porque estás demostrando que sí se puede innovar, aunque tengas esta mentalidad muy académica o una mentalidad muy de inversión, para crear algo que nunca se ha hecho. Totalmente. Sí, no, y a ver, o sea, no te voy a decir que el modelo es perfecto porque definitivamente no lo es. O sea, hay cosas que todavía seguimos ahí trabajando, sobre todo esta parte de qué onda con los incentivos que ustedes tienen entonces como fund managers, ¿no? Que incluso ha sido tema a discusión, digamos, para potenciales funders de nosotros. Pero bueno, ahí vamos. O sea, ahora sí que nuevamente estamos en este proceso de validar el proceso, o sea, el modelo más bien, y hemos sido demasiado afortunados de las personas pues, que han creído en nosotros y los resultados que hemos tenido hasta la fecha, ¿no? Entonces, nada, ahí sí. Perdón, te interrumpo, pero cuéntame más de este Sí, no, tema no, dime. de incentivos, porque, a ver, y entiendo cómo funcionan los fondos de inversión y entiendo la parte de carry que hay. Ajá, ajá. Y al mismo tiempo, como si el único incentivo casi fuera el dinero. Me Sí. llama un poco la atención y veo que ya te veo un poco así también sonriendo, no sé si hay un poco de incomodidad ahí, pero No, 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 ¿cómo no, lo no. ves tú? Sí, mira, es que sonrío porque es algo que a mí siempre me ha dado mucha risa. A ver, y hago un paréntesis rápido. Los fondeadores que nosotros hemos tenido, a excepción del BitLab, que de hecho nosotros fuimos el primer, digamos, fondo de este tipo que ellos financian, porque justo queremos validar esto para después poderlo replicar, pero los otros inversionistas, o bueno, donadores, venture philanthropists, como le quieras llamar, que teníamos, eran donadores que nosotros, o sea, que nos habían acompañado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces ya nos conocían, ya conocían cómo trabajábamos, los resultados que habíamos dado, y decidieron confiar en nosotros, y están hasta ahorita todavía. Curiosamente, con un funder que acabamos de cerrar, que se lo estaremos anunciando en las próximas semanas,
fue muy gracioso, tengo que decir. Me acuerdo la primera llamada que tuvimos con él, porque una de las preguntas, o sea, las primeras preguntas que nos hizo fue como, bueno, pero a ver, o sea, ustedes como fund managers no están recibiendo fund management fee, no están recibiendo ningún carry, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son sus, o sea, cuál es su incentivo? Y me acuerdo que, híjole, para serte completamente honesta, nadie nos había hecho esa pregunta, y no teníamos una respuesta. O sea, la verdad es que, o sea, yo creo que nunca nos habíamos sentido tan idiotas, para serte completamente transparente. O sea, yo me acuerdo que mi socio y yo nos quedamos así como de, medicina, o sea, no tenemos una buena respuesta para eso. Y entonces me da risa porque esta persona nos decía, y no me pueden decir que es porque son buenas personas porque no los conozco, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a comprobar eso? Y yo decía, ay, pues es que, o sea, sí, ¿no? Ya digo, spoiler alert, después de como, que fue como 1 año y medio, 2 años de diligencia, me da mucha risa porque ahora ya incluso él mismo nos dice como, ya les creo que son buenas personas, pero tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, más bien, ahorita lo que estamos pensando es hacer un tema de Impact Link Compensation, pero o sea, normalmente se ha implementado hacia empresas, pero ahora nosotros lo estamos viendo hacia nosotros como fund managers, para poder como abordar un poco ¿cómo decirlo? Ese roadblock, por así decirlo, que tienes en el modelo en el tema de la compensación a los fund managers. ¿Por qué nos gusta eso? Y para contestar tu pregunta, como bien dices, pues digo, al final del día, el modelo actual tradicional, pues sí es una vara, digamos, completamente económica, que digo, nada en contra de eso, o sea, pues al final del día las personas necesitan una seguridad para poder hacer bien también su trabajo, ¿no? Y eso es una realidad. Pero algo que nos gusta de esta parte es, o sea, de este modelo que estamos viendo de implementar, es que sí obviamente está dándote, por así decirlo, esta bonificación financiera, si lo puedes llamar de esa manera, pero está ligada al impacto. Entonces, ya no es un tema meramente, digamos, económico, sino realmente poder, pues ahora sí que por así decirlo, poder alinear absolutamente todo hacia el impacto que quieres generar como fondo, que como nosotros somos Impact First Investors, pues obviamente, o sea, va completamente ligado a eso, ¿no? O sea, porque podemos aceptar, digamos, o sea, somos más flexibles en el tema de nuestros términos con vías a poder aún así proveer ese capital y que obviamente también poder ser, o sea, también se pueda maxificar ese impacto, ¿no? Entonces decíamos, ok, nos hace sentido. Digo, claramente es algo que todavía lo estamos revisando también para poder entender bien el cómo se vería eso, porque es algo que nuevamente, o sea, seguimos diseñando, pero bueno, no nada, va digamos, por ahí. Sabes, cuando te escuchaba, estaba pensando en lo que me decías al inicio, ¿no? De ver cómo el equipo está alineado, si comparten propósito, Exacto. visión. Y, no sé, ¿qué dirías a un emprendedor que estás viendo que dirías, ¿cuál es el incentivo y que te dije, puede ser el éxito? No, es hacer mucho Ajá, dinero. ajá. Y estoy casi seguro y voy a contar, que dirías, no es el buen incentivo, ¿no? O sea, al final es un outcome deseable, sobre todo cuando tú eres inversionista en la empresa, pero Sí, si sí, haces sí. esto para esto, no, o sea, ¿qué tanto vas a aguantar? Porque la probabilidad de esto es súper baja, muy bajita. Sí, sí, Entonces, sí. como me llama la atención que las reglas que ustedes, los inversionistas, ponen a los emprendedores o están esperando, no las aplican a sí mismos, ¿no? O sea, ya sé que el mercado financiero en general, el mundo financiero está hecho así, ¿no? Al final el incentivo es el dinero. O sea, hay el Sí, sí, es bono, una hay realidad. Sí, es una claro. realidad. Sin embargo, un poco, ¿cómo ves un poco esta, no sé si es una falta de congruencia, pero un poco lo siento así. ¿Cómo lo ves tú? Mira, ahí, por ejemplo, agarrando el ejemplo que me das, yo te diría, sí, no, o sea, como mi first reaction sería como, sí, al final del día esto va a ser un lifestyle business y realmente si la cosa se pone difícil, em, habrá que hacer más intervención, justo para evitar, digamos, desvíos del camino, ¿no? Esa sería mi primera reacción, pero al mismo tiempo diría, a ver, la cosa no es tan blanco y negro, o sea, puede que esta persona me diga, di, yo quiero hacer dinero. Y yo diría, ok, sale, válido, pero ¿qué hay detrás de ese quiero hacer dinero? O sea,
Y ahí te das cuenta, porque de hecho sí me ha pasado, me pasó de hecho con 2 emprendedores, que esa fue su primera reacción, y cuando ya te pones a indagar un poquito más a nivel de su historia personal, te das cuenta que es por un tema, digamos, de poder proveer a su familia, que vienen de una situación muy precaria, y que quieren pues también poder tener como esa seguridad, ¿no? Que al final era lo que te decía hace un momento. Entonces, digo, tiene sus vertientes, ¿no? O sea, tampoco es como Hay de niveles, sí, ¿no? no, Un poco. esto, exactamente, digo, también soy súper consciente que hay personas que es como de, no, es que, no sé, es que yo me quiero pasar un verano en Italia, qué sé yo, o sea, lo que sea, y solo por eso quiero el dinero, ¿no? Para jubilarme temprano y luego ya no hacer nada en la vida. O sea, hay respuestas de todo tipo. Digo, yo no soy quien para juzgar ¿cómo decirlo? Las metas de otras personas, porque pues cada quien tiene diferentes historias, ¿no? O sea, y obviamente va ligado a eso. Pero digo, claramente si yo veo a alguien que no tiene realmente, digamos, una pasión por su entorno en sí, para mí me queda claro que no estamos alineados y tiene que ser muy, muy, vamos, o sea, yo no invierto en una persona con la que no hay un alignment, tanto conmigo como persona, con los valores que buscamos, o sea, que predicamos también en ARTA, pues claramente tenemos que estar en sintonía, ¿no? Porque si no regresamos a lo mismo que ya platicamos, o sea, no vamos a estar jalando para el mismo lado y entonces, pues ahí no, se va a romper la cuerda, por así decirlo. Claro, claro. A mí me encanta que hablas de pasión, porque justamente me lo estaba apuntando aquí. Y va bien, y lo dijiste tal cual. Y creo que a veces hablamos de, tú como inversionista buscas a estos emprendedores que tengan esta pasión. Y siento que a veces, solo un poco de etimología, pasión viene del latino pasio, que significa sufrimiento. Entonces, Exacto. buscar a alguien que tenga pasión es alguien que esté dispuesto a sufrir por un sueño, básicamente, ¿no? Sobre todo emprendiendo. Total, o sea, y que tenga pasión y que tenga convicción al respecto, porque a Ujú. ver, o sea, también seamos realistas. Digo, decir, sí, es que yo quiero personas que tengan pasión por X o Y cosa, la pasión eventualmente no es suficiente para seguir avanzando cuando la cosa se pone difícil. O sea, y eso aplica en todo, siendo emprendedor, incluso también siendo inversionistas, siendo lo que sea, o sea, la pasión no siempre es suficiente. Entonces también ahí buscas otras cosas, o sea, que sí, obviamente tengan convicciones, pero que también sean personas disciplinadas, que sabes que, sí, pues sí, la cosa se puso difícil, pues mi chavo, o sea, hay que darle, ¿no? O sea, porque no hay de otra. Entonces, sí, no, siento que es como combinaciones de muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y lo que dices es bien cierto, al final, y por eso es el tema de estar dispuesto a sufrir por un sueño. Las cosas se ponen mal, pues no es que ya me voy a ir corriendo porque ya no, no, es que realmente Totalmente. estoy apasionado, entonces sí voy a hacer todo lo posible. Aquí viene la disciplina, la convicción. Entonces, para este sueño, aunque es difícil, aunque quizás la voy a pasar mal, todo esto. Entonces, yo creo que es esto que hablamos de pasión y no el tema, no, me encanta lo que hago, está genial, porque hablas solo de los momentos buenos, ¿no? Sí, claro, total. Es- Sí, y aparte los caminos de emprender y de todo esto están súper glorificados. O sea, Ah, nadie te dice lo difícil que es emprender, lo solitario que es emprender, y aplica tanto para eso que incluso también, porque a ver, o sea, los fondos y el lado de ser inversionista, pues quieras o no, de alguna u otra forma termina siendo también como un emprendimiento, ¿no? Porque tienes que levantar capital, tienes que reportar también, o sea, en fin, digo, dinámica un poco diferente, pero termina siendo el mismo modelo. Entonces, sí, no, o sea, todos nos entendemos, estamos claro. bajo lo mismo. Y hablando de esta pasión, porque te escucho apasionada. A ver, ¿qué has sufrido o tuviste hasta ahora? ¿Cuál fue quizás el momento más difícil que has vivido en este camino de emprendedora slash inversionista? ¿Y cómo lo superaste? Uy, qué buena pregunta. Mira, o sea, yo creo que es que estoy así haciendo como el recuento, digamos, de todas las cosas. Me acuerdo que cuando lanzamos ATA, siempre hubo, digamos, como ¿cómo llamarlo? Como, pues sí, miedo, o sea, digo, para ser completamente honesta, de decir, a ver, vamos a lanzar este fondo que es completamente diferente
a lo que normalmente encuentras en el mercado, con estructuras que realmente no han sido tan usadas como la parte de Redeemable Equity, y que me acuerdo que habíamos hecho la investigación, en fin, o sea, todo lo que teníamos que tener como para poder lanzarnos, ¿no? Pero que también al mismo tiempo era como ¿cómo es que se va a recibir esto, digamos, como dentro de la comunidad de ya los inversionistas establecidos, ¿no? Y que, digo, nuevamente, ¿no? Desde el lado, por ejemplo, de fundraising, la verdad es que fuimos muy afortunados de tener personas que creyeron en nosotros, incluso desde antes de que formáramos ATA, sino cuando literalmente solo estábamos en los famosos, le decía a uno de nuestros donadores, los whiteboarding sessions, y así, ¿no? Pero yo me acuerdo que sí hubo un momento en el que yo dije, uy, o sea, es que esto está complicado. Porque, a ver, o sea, yo soy consciente de que, y digo, voy a hablar de mi persona, o sea, yo no tengo un background financiero, o sea, mi background es completamente técnico, lo fui aprendiendo sobre la marcha, sí, pero pues yo no tengo como, no sé, mi título o lo que sea, ¿no? O sea, y que yo sé que también ese es como mi lado académico hablando en el sentido de que le está dando mucho peso a los títulos, ¿no? Pero en su momento yo me acuerdo que eso fue o sea, algo que yo tenía muy metido en mi cabeza. Ya ahorita la verdad esa parte no me da tanto, o sea, no me causa tanto conflicto, pero en su momento sí. Y entonces yo me acuerdo que cuando estábamos a punto de lanzar ATA, me acuerdo que estaba en Boston con justo uno de nuestros donadores, y que ha sido también asesor, o sea, mentor en todos los sentidos desde hace ya buen rato, que es Steve Duffin. En su momento, para que te des una idea de qué tan rápido fue este proceso, cuando yo todavía, no es cierto, ya no era fellow, más bien ya estaba dirigiendo el fellowship acá en Costa Rica. Un día estábamos así en una cena, éramos como 30 personas y él estaba al lado de mí y me dice, Abby, ¿tú qué quieres hacer eventualmente? O sea, ahora sí que cuando seas grande, ¿no? La típica pregunta. Y yo le dije como, yo eventualmente quiero tener mi fondo. Y me acuerdo que él se sacó así, casi que se atragantó con la comida y fue como de, oh, wow, ¿en serio? Y yo como de, sí. Y me dice, a ver, tú siempre has hablado de la parte técnica, de la parte científica, o sea, y cambió así completamente, o sea, radicalmente el tema de la carrera, ¿no? Y yo le dije, sí, o sea, pero es algo que lo tengo muy, muy, muy claro. Y entonces me acuerdo que fue un momento tan lindo porque, digo, yo a Steve la verdad es que lo aprecio mucho, digo, la verdad es que ha sido gran mentor mío, y me acuerdo que me miró a los ojos, así de que se puso como la mano en el corazón y me pone la mano en el hombro y me dice, Abby, te prometo que yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poderte ayudar a cumplir eso. Y no, bueno, que él me dijera eso, yo dije, wow, ¿no? Yo decía, eso va a ser en, no sé, 10 años, una vara así, ¿no? O sea, porque también yo estaba consciente que yo quería como también aprender otras cosas, ¿no? Me acuerdo que después de eso tuvimos como una reunión del advisory de Kirchner. En este momento todavía estábamos con Kirchner, y era como el spotlight del alumni. Entonces, pues yo comparto un poco de lo que quería hacer, etcétera, etcétera. Y una de las personas que estaba también en esa reunión del advisor, él dijo, Héctor fue como, Abby, o sea, yo sé que lo vas a lograr. Yo no creo que sea en 10 años, yo estoy seguro que va a ser como en 2, 3 años a lo mucho. Y entonces, no sé, como que fue ahí un poco el échale ganas, por así decirlo. Y me acuerdo que ya después, 2 años después de eso, estábamos en Boston, estábamos teniendo ahí unas reuniones, estaba ahí Steve y me acuerdo que íbamos ahí en el metro platicando y le decía a Steve como, o sea, estamos ya en este momento en el decir, ok, tenemos este track, hay personas interesadas que nos van a dar como ese primer push de lanzamiento, por así decirlo. ¿Qué onda? ¿Lanzamos esto o no? Y nos lanzamos al agua, ¿no? Y la verdad es que eso fue un proceso mucho, o sea, de demasiada incertidumbre. O sea, yo creo que ha sido el proceso de más incertidumbre en mi vida, y que nuevamente, ¿no? Teniendo aparte como todo este perfil de quiero tener toda la información, yo decía, mae, jamás vas a tener toda la información y esto es como full incertidumbre. Y me acuerdo que estaba platicando con Steve y le decía, a ver, o sea, ¿cuál es mi mayor miedo ahí? Le digo, que la cosa salga mal, en esencia, ¿no? Y él me decía, a ver, yo soy consciente, digo, él es de Estados Unidos, me dice, yo soy consciente que como el concepto de failure, por así decirlo, y de fracasos,
es muy diferente de Estados Unidos a Latinoamérica, porque siento que en Estados Unidos está como más glorificado, por así decirlo, de que, bueno, ya la regó una vez, para la siguiente ya sabe qué onda, y en Latinoamérica como que no, como que se tiene esta cultura como de más esconder esos failures, por así decirlo, que realmente usarlo como, es como mi otra capa, ¿no? Por así decirlo. Y entonces él me decía como, yo soy completamente consciente de eso, pero me dice, sinceramente, o sea, y él, digo, tiene su propio fondo, lleva más de 25 años en la industria, y me decía, si te da un poco de tranquilidad, o sea, ustedes, o sea, vos, Charles, Eduardo, que son los otros fundadores de ATA, saben muchísimo más de lo que yo sabía en su momento cuando lanzamos nuestro fondo, ¿no? Y me acuerdo que me dijo eso y yo, ay, Steve, que me lo estás diciendo para hacerme sentir bien, ¿no? Casi, casi. Y me decía, no, pero, o sea, me dice, a ver, ponle que la cosa sale mal, o sea, pongámonos así como medio fatalistas, ¿no? O sea, ¿y luego qué? Y yo, pues ese es el problema, ¿no? ¿Y luego qué? Y me dice, a ver, una, no lo vas a saber ahorita, para empezar, y tienes que aprender a lidiar con ello. Y me dice, dos, por toda esta innovación que ustedes están haciendo, tanto desde la estructura de fondo como tanto las inversiones que están haciendo, me dice, Abby, vas a aprender muchísimo. Y esa es una información tan valiosa que no cualquier persona va a tener y te puede ayudar muchísimo a abrir muchísimas puertas en ese sentido. Entonces, o sea, la vida no se va a acabar, incluso si la parte de ATA no funciona, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como que fue literalmente estar hablando como hora y media en torno a eso, que siento que también fue un poco como ese último empuje que yo a nivel personal necesitaba para decir, démosle, o sea, arriesgamos todo, si no funciona, me regreso a México, le digo a mis papás que me vuelvan a adoptar, listo, y ahí vemos cómo hacemos y buscamos nuevas oportunidades, ¿no? Y la verdad es que afortunadamente las cosas han avanzado súper bien, o sea, se empezaron a sumar más organizaciones que les empezó a gustar esta parte del modelo, de esa flexibilidad, del que ya no era meramente un tema solo for profit y listo, sino que ya incluías esta también como dinamismo, digamos, o este híbrido más bien entre la parte filantrópica y sí la parte de finanzas y la parte for profit, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, ha sido ahí un génesis muy interesante y una evolución muy interesante, pero sí te puedo decir, o sea, yo creo que de los mayores miedos que yo he tenido en la parte profesional principalmente fue justo cuando decidimos lanzar ATA, porque aparte nos tomó tiempo, o sea, fueron conversaciones y conversaciones y conversaciones entre mis socios y yo que decíamos, bueno, ¿y qué? Y los tres así de no sé, o sea, la verdad no sé, ¿no? Pero bueno, eventualmente pues ya lo lanzamos y acá estamos. Y ahí, aquí está. ¿Y ahora de qué te da miedo? Ahora, ¿qué me da miedo? Uy, buena pregunta. Mira, yo no sé si sea miedo, más bien algo que ahorita hemos estado trabajando es del modelo que tenemos actualmente, cómo lo podemos seguir modificando para que sea más eficiente y hacer diferentes iteraciones con diferentes enfoques, ¿no? Obviamente dentro de ese proceso en el que literalmente estamos en este momento, pues hay muchas cosas que no sabemos, pero sinceramente, y te digo, por eso no lo tomo tanto como un miedo, sino incluso como un poco de inspiración, o sea, ya no es algo que sea como un, uy, y entonces ahora qué, sino que es como de, ahora esto, o sea, se está poniendo demasiado divertido, no sé, como que ya es un tema de DC, o sea, se pone como re interesante porque dicen, se te empieza a volar la cabeza en el buen sentido para ver, o sea, cómo sí se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, no sé, siento que estoy sonando como una adicta a la adrenalina, decirlo, pero no, o sea, al final del día son tema de retos y convicciones que tengo a nivel personal, entonces, nada, o sea, no lo clasificaría como tal miedo en sí, digo, obviamente como en todo tema de decisiones, pues sí hay un factor de eso en ese momento, pero pues definitivamente ya no es algo que te paraliza. Claro, ya se escucha a alguien que ha pasado realmente desde el lado académico
Un inversionista que sabe manejar los riesgos y la incertidumbre con mucho más experiencia, ¿no? Sí, total. Para acabar, ¿qué pregunta no te hice que te hubiera encantado que te hiciera? Hasta ahorita, uy, qué buena pregunta. Yo creo que esta parte de cuáles son los momentos más complicados o complejos. ¿Por qué? Porque digo, yo ahorita, por ejemplo, pues sí me enfoco mucho a la parte, digamos, profesional, ¿no? Pero pues obviamente, a ver, pues somos seres humanos, o sea, y la realidad es que, pues sí, podemos hablar, digamos, de diferentes, ¿cómo decirlo? Como diferentes rubros de la vida, pero pues todo va ligado de una cosa con la otra, ¿no? La parte profesional, la parte personal, la parte, en mi caso, también artística, etcétera, etcétera, que pues de alguna u otra manera pues todo está como ligado. Entonces, no sé, como que hacer un poco esa reflexión, digamos, hacia atrás y ver los progresos que se han tenido, pues la verdad es que luego también eso te inspira, ¿no? Porque luego me dio mucha risa hace poco, justo de hecho la semana pasada, con mi socio estábamos ahí, por fin nos sentamos a hacer como unos brindis de como ciertas metas que habíamos logrado cumplir desde hacía 6 meses, desde hace un año, ¿no? Que yo le decía a Charles como de, oye, o sea, hemos estado como tan metidos en la vara y de sí, hay que hacer esto y lo otro, tan locos, sinceramente, tan enfocados en esa parte, que es no nos paramos o sea, no nos detenemos a dar un paso atrás y decir, ya hicimos todo esto. O sea, y que ha sido muchísimo, o sea, y puede que sea mucho o poco, o sea, whatever, eso no importa, pero ya no estás en el punto cero, o sea, ya avanzaste. Y entonces siento que también, o sea, y ligado a tu pregunta, el detenerte y ver cuáles han sido los momentos difíciles, cuáles han sido los momentos breakers, cuáles han sido los momentos buenísimos, o sea, de todo, porque al final de todo se aprende. Nada, o sea, la verdad es que es un ejercicio que definitivamente deberíamos hacer más seguido como seres humanos, pero pues que nada, siempre te ayuda a poner todo en perspectiva. No, muchas gracias, Abby, por compartir tus diferentes perspectivas. Creo que hay algo muy inspirador en tu historia, ¿no? De casi una historia de todo es posible. O sea, aunque te vienes de un lado muy académico, muy científico, sí te puedes volver inversionista de impacto inventando una estructura adaptada al contexto local en un país que no es tu país de origen, pero es donde querías vivir. O sea, siento que es un poco lo que nos estás transmitiendo aquí hoy en este episodio, es que hagan todo lo que quieran, ¿no? Intenten todo, ¿no? Y no se arrepienten, como te decía tu mentor, ¿no? No hay que arrepentirse, no sabes lo que va a pasar, inténtalo. Y si no, pide a tus papás que te vuelvan a adoptar. Sí, no, sí está la posibilidad, aprovechenlo, la verdad. Pues buenísimo, pues ojalá nos veamos muy pronto, Gaby, y hasta luego. Claro que sí, muchísimas gracias, Nicolás. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.